Hoy les quiero hablar de las nuevas doctrinas versus la vieja doctrina. Nueva doctrina contra la vieja escuela de aprendizaje, por así decirlo. ¿Se están perdiendo los valores o simplemente estamos viviendo tiempos distintos? Hoy quiero hablar de algo que muchos piensan pero pocos dicen y que para mí es una de las grandes cuestiones de espiritualidad actual. ¿Qué era la vieja escuela? Por así decirlo. Cuando hablo de vieja escuela no estoy hablando de algo mejor o peor. Hablo de una manera que existía de aprender, de cómo aprendíamos las cosas, de cómo manejábamos las cosas. Antes yo me acuerdo que aprendías mirando, aprendías observando, viendo cada detalle de lo que hacía tu padre, de lo que hacían los mayores, de cómo se movían las cosas. Se aprendía mucho escuchando también, porque veías que algún hermano mayor hablaba de una forma, decía una, respondía a los rezos. Entonces, todo se iba de a poco aprendiendo, no todo se preguntaba. Muchas veces inclusive se aprendía estando callado, ¿sí? Sin meterse, sin estar acelerado. O sea, no todo se explicaba, no todo se preguntaba. Y no todo se entendía en el momento mismo de estar haciendo la ritualística. Es como que el tiempo era parte del aprendizaje. Ese tiempo que se tardaba era una parte real y legal de lo que se tardaba en aprender. La espera en sí del conocimiento o de aprender o de hacer las cosas era parte de ese ritual. ¿Sí? Nadie tenía como ahora un apuro por llegar, decir, bueno, mañana mismo quiero hacer todo. Sabía, estaba implícito que iba a llevar tu tiempo de camino religioso. Porque la verdad que llegar, pienso yo, es lo que yo sentía y lo que varios de mis hermanos que hoy en día son pai sentían, es que llegar directamente no era el objetivo, sino agarrar y caminar bien, hacer bien las cosas, aprender bien para tener un fundamento bien firme para cuando llegabas a ser pai. Antes no se preguntaba cuándo iba a llegar el ayer, simplemente se esperaba. La espiritualidad rápida de hoy, por ejemplo, hoy en estos tiempos se vive con la velocidad. Uno quiere todo, la mayoría de los hijos quieren todo ya. Si es posible, mañana mismo tener todo y saber todo. Y no es así. Hoy vivimos otros tiempos. Es eso que digo, todo es rápido, todo quieren inmediato. Y por sobre todo lo que más problema trae es que algunos creen que todo tiene que solucionarse ya o tiene que hacer efecto ya o se tiene que ver el resultado ya. Y no es así. Esa lógica también se está lamentablemente absorbiendo en la espiritualidad cotidiana de los religiosos. Hoy vemos iniciaciones rápidas, cargos rápidos, títulos rápidos, conocimiento, entre comillas, rápido. No estoy hablando, ojo, de nadie en específico ni de nada, sino en general. Pónganse a pensar a los que estamos hoy como pais, como guías de un terreiro, lo que sea, cómo era antes, si realmente es como digo o no. No era nada express. Vos no entrabas y pensabas que en meses ibas a tener algo. Inclusive era mal visto tener eso de esa manera. Hay personas que quieren el resultado, pero no quieren esperar el proceso. Hay personas que quieren el resultado, pero quieren el nombre y no esperar a tener el carácter. No esperar a tener el conocimiento, no esperar a tener las pruebas de cómo es el caminar de un religioso. Muchos quieren el título sin haber caminado el camino. Y eso, señores, no sirve. De alguna u otra manera, en algún momento cae. No se mantiene en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero problema?
El problema no siempre es la modernidad, en cierta forma, sí, pero no siempre es la modernidad. El problema no son las redes sociales. El problema no es enseñar. El problema es confundir la velocidad con el fundamento, porque todo conocimiento religioso lleva un tiempo de asimilación, un tiempo de ponerlo en práctica, entender, ver y saber cómo funcionan. Muchos de los conocimientos se dan con el tiempo, con la práctica. No el conocimiento en sí, pero el conocer los resultados que dan, el tiempo en lo que da. El problema es confundir velocidad con fundamento, como digo, porque el ayer no corre, el orillá no se apura, la tradición no responde a la ansiedad humana. ¿Se entiende eso? Cuando todo es rápido, a veces el fundamento se debilita porque no siempre el conocimiento es absorbido y asimilado, sino le das los tiempos a que eso llegue como tiene que llegar en teoría. Cuando el fundamento se debilita, la espiritualidad también se vuelve frágil. La prisa espiritual no acelera el ayer, en todo caso lo debilita, ¿sí? Y esto es una reflexión que hago, no es una condena, como digo, no soy dueño de ninguna verdad y no impongo, no trato de imponer siquiera nada para nadie, ¿no? Entonces digo que esto no es una crítica a las personas, es una reflexión sobre los caminos. En varios podcasts anteriores habíamos hablado o mencionamos muchas veces la palabra la vieja escuela. Bueno, esa vieja escuela yo creo que no se debe perder. Si bien los tiempos cambian, se tiene que actualizar, se tiene que modificar, pero no degradar, sino perfeccionar. Y hay una diferencia con eso. Perfeccionar, no degradar. ¿Sí? Cada época tiene sus desafíos. Yo supongo que los sacerdotes que estaban antes que yo, mis pais y todos mis guías, habrán dicho, en la época de esto era mucho más fácil todo. Porque es cierto, antes era mucho más complicado acceder a la información, era mucho más celoso un país de entregar información, no como es ahora. Los chicos, bueno, le decís algo y bueno, van y lo preguntan en Google o en la inteligencia artificial, que es peor todavía hoy en día. Sí, es más peligroso a que te guíe hacia cualquier lado. Entonces, este tiempo nos pide algo muy difícil para estas generaciones que están, y es la paciencia, la que hay que cultivar muchísimo. Paciencia para aprender, paciencia para esperar, paciencia para entender que no todo, y más en esto, en la espiritualidad, no es para allá, no es para ahora. La vieja escuela, digamos, pienso yo que no desapareció, no se perdió la vieja escuela todavía, ¿no? Sino que tampoco quedó en el pasado. Yo creo que simplemente habla más despacio. Y entre todo el ruido que genera la ansiedad y a lo que estamos acostumbrados hoy en día, a veces no se le escuche. Sí, creo que tenemos que parar un poco, ver y reflexionar, y los que estamos en una posición de guiar y de enseñar, recuperar esas raíces y fortalecerlas con fuerza y volver a enseñar eso. Sobre todo con paciencia, porque el camino verdadero, la verdad es que no se apura, no hay que ir corriendo, hay que ir caminando. Entonces vas a entender que cada paso que das va a ser firme y fuerte, y no una corrida en la que no sabes cómo va a llegar tu base, ¿sí? Bueno, hasta acá este tema que espero que les guste. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es el Portal Africanista o Vino la Guarení. Espero tus comentarios, leo casi todos, trato de responderlos a todos, agradezco a la gente que participa siempre. Así que nos vemos en el próximo podcast.